Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Pensé que no me había. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Listo. Listo, muchachos. Entonces, después de los videos que le envié, en los cuales calculamos la capacidad de carga, tanto por la metodología de Terzaghi, que es esta que está acá, esta ecuación que está aquí, CNC más Q' por LQ, más gamma B medio N gamma, ¿sí? Empleando estos factores de capacidad de carga, que son NQ, NC y N gamma. Listo. Fue el ejercicio que hicimos para la arcilla saturada en los videos que les envié. Como les dije, si tienen preguntas, las podemos resolver ahora, ¿cierto? Estos valores de NQ, NC y N gamma también se los envié ya resueltos en estas ecuaciones aquí para todos los ángulos de fricción, esto que observamos aquí de 0 a 25, y de este lado tenemos de 26 hasta 50, ¿sí? Aquí tendríamos en esta columna aquí el NC, el NQ por acá, el N gamma acá, ¿sí? Y una serie de relaciones que también se utilizan para aplicar la ecuación. Entonces, ustedes, lo mejor sería que hicieran una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo metieran los valores de C, de Q, de C, de gamma, del ángulo de fricción interna, y pusieran a calcular cada uno de estos valores que tenemos aquí. La ecuación de los factores de capacidad de carga, por ejemplo, el N gamma, han tenido muchos autores que han tenido diferentes formulaciones o diferentes ecuaciones a lo largo de la historia de la mecánica de suelos. Fíjense, aquí tenemos 10 de ellos. En la parte de abajo observamos quiénes son los autores. Aquí tenemos a Terzaghi, a Briggs Hansen, a Taylor, a Kakuot, un promedio geométrico, a Meyerhoff y a Besick. Obviamente el promedio geométrico es el promedio de todos los otros 9 autores que hay. Entonces, como vemos, de acuerdo al autor, vamos a tener unos valores de N gamma que van a depender del ángulo de fricción interna. Entonces, cada una de las curvas que está ahí arriba está representando los valores de cada uno de los autores. Y como ven, podemos obtener valores muy diferentes si tomamos uno u otro autor. Entonces, ahí hay
una variación bastante grande en cuanto a la capacidad de carga. Los autores o el autor que empleo para esos factores generalmente es BESIC, porque es uno de los más modernos y hasta ahora me ha funcionado a nivel de consultoría, a nivel de trabajo. He obtenido buenas capacidades de carga con los factores esos de BESIC. Listo. Esto era un poco para mostrarles que los factores todos varían de acuerdo a la autoría. De Terzaghi, la ecuación tiene una serie de limitaciones. Y las limitaciones son estas. Esa ecuación, o sea, esta que vimos aquí, solamente puede ser utilizada para cimientos corridos. ¿Qué quiere decir un cimiento corrido? Un cimiento corrido es aquel en que el largo del cimiento es mayor a 5 veces el ancho del cimiento. ¿Sí? Entonces, esa ecuación solamente puede ser tenida en cuenta para ese tipo de cimientos, donde el largo es más de 5 veces el ancho. Además de eso, la carga es centrada. ¿Qué quiere decir que la carga es centrada? Que el eje de la zapata y el eje de la carga que voy a aplicar, ¿sí?, tienen que ser iguales. No permite zapatas excéntricas, es decir, no permite esto. Aquí podría utilizar la ecuación, pero si el eje de mi zapata es este y la carga la voy a tener aplicada acá excéntricamente, que ocurre mucho, sobre todo cuando tenemos lotes pequeños, porque si mi lote es, vamos a escribirlo acá, si yo tengo un lote, si tenemos un lote esbelto, o sea, muy largo, muy largo, ¿sí?, que tenga como lo que hacen los urbanizadores ahora, que venden unos lotes que generalmente tienen unos 14 metros de largo, es lo normal, por entre 6 y 8 metros de ancho. ¿Listo? Entonces, si voy a construir mi casa, si vamos a construir la casa, entonces una de las opciones para tener una luz bastante buena es colocar un eje de cimientos en cada una de las esquinas, ¿sí?, lo cual nos daría unas luces largas, porque si nosotros empleamos un cimiento central, ¿sí?, imagínense una casa que tiene apenas 8 metros de largo, aquí vamos a tener unas luces digamos que de 4 y 4, ¿sí?, y esta columna que tenemos aquí, ¿sí?, va a quedar en toda la mitad de la casa en un espacio pequeño. Entonces es preferible colocar para este tipo de lotes, para que esa columna no quede atravesada y tengamos que colgar todos los retratos ahí de los abuelos y etcétera, etcétera, para que se vea agradable la columna. Entonces, lo que hacemos aquí es colocar estas zapatas en las esquinas. Esas zapatas en las esquinas van a tener unas columnas, y voy a ampliarlo un poquito acá. Si saco esta zapata aquí, ¿listo? Entonces, si voy a colocar la columna concéntrica con la zapata, ¿sí?, entonces me va a quedar este espacio aquí, que puede ser que en una parte es rellenada por el muro de la construcción. El muro tiene que venir por acá, 10 centímetros de muro, porque no lo puedo meter en el lote
de mi vecino, pero aquí me queda un espacio que también me va a afear mi casa, ¿sí? Es un espacio ahí perdido. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una zapata excéntrica, ¿sí? La zapata la hacemos coincidir con el eje del muro aquí, ¿sí? Y con el eje de la, sí, con el eje del, o sea, la hacemos coincidir esta parte de aquí, esta esquina de aquí, y la metemos aquí en el muro para que no se vea mucho y no ocupe mucho espacio. Obviamente la columna va a ser de 30 por 30 o 40 por 40, dependiendo si la casa es de uno o dos plantas, y el espesor del bloque va a ser 10 o 12 centímetros. Entonces siempre se va a ver, pero el espacio que voy a perder no va a ser tan grande. No sé si la explicación que es válida, o sea, les quedó clara o no. Entonces, me preguntan ahora. Entonces, el eje de la zapata va a estar más o menos en este punto, de pronto va a correr mucho, mientras que el eje de la columna va a quedar más o menos en este punto. Esto va a crear algo que se llama una excentricidad y la vamos a denotar con la letra E. ¿Listo? Ya hablaremos un poquito más de esto, como en 3 o 4 diapositivas. Entonces, la ecuación de Terzaghi no considera esta condición, la condición de excentricidad. Terzaghi considera que si esta es mi zapata y esta es mi columna, los ejes de ambos son coincidentes, son concéntricos. Esto sí lo considera Terzaghi. Entonces, a eso me refiero. Si tienen preguntas, vamos haciéndolas, a que la carga tiene que estar centrada. ¿Listo? Terzaghi también considera que la carga tiene que estar totalmente vertical, es decir, si yo tengo una zapata, la carga que permite Terzaghi es esta, ¿sí? Y no permite cargas de este tipo, cargas inclinadas, no, no las considera Terzaghi. Estas cargas inclinadas son propias de antenas, de cables, ¿sí? De arrastramientos que hacemos. Ustedes han visto, por ejemplo, los postes, los postes que hay en las calles. Ellos tienen unos cables, unos tensores para mantenerlos ahí con su verticalidad y que no se vayan a inclinar. Entonces, esos cables siempre son inclinados. Eso es un postecito pequeño, pero a la hora de una gran torre, esos postes se van haciendo mucho más grandes, esas cables se van haciendo mucho más grandes y las cargas se hacen más altas y las cimentaciones se van engrosando de esa manera. Entonces, Terzaghi en esa ecuación no permitía las cargas inclinadas. En cuanto a la base horizontal, siempre el fondo de la zapata tenía que ser así. Terzaghi no permite tener zapatas que tengan la base en la parte inferior inclinada. Entonces, esto no era permitido por el señor Terzaghi. Eso es lo que se refiere a base horizontal. Eh, en cuanto a terreno horizontalmente ilimitado, entonces para poder diseñar una zapata con esa ecuación, entonces el terreno tenía que ser siempre horizontal. No se permitía, si esta es la columna y esta es la zapata, no se permitían inclinaciones del terreno. ¿Listo? Inclinaciones o de este tipo, ni de este tipo. Eso no lo permite la ecuación del Terzaghi. En cuanto a la sobrecarga uniforme, por acá les voy a mostrar una diapositiva. Estoy en clase.
En cuanto a la sobrecarga uniforme, vamos a imaginarnos que esto es el centro comercial Buenavista. Entonces, en el centro comercial Buenavista nosotros tenemos esta condición de aquí. El centro, voy a abrir un poquito más acá porque me va a tocar dibujar. Entonces, antes de construir el centro comercial Buenavista, teníamos el lote, aquí viene la circunvalar, ¿sí? La vía que conduce a CRT, y este lote estaba mucho más abajo que el nivel de la circunvalar. Entonces, aunque parece que Buenavista tuviera sótano, yo creo que eso se los conté alguna vez, eso es un falso sótano. ¿Por qué un falso sótano? Porque lo que se hizo fue construir todo ese cajón de 3 pisos, ¿sí? Y lo que se hizo fue rellenar esta parte de aquí para nivelarla un poco con la circunvalar. Todavía la circunvalar está un poquito más alto, o sea que realmente no sería así, sino que sería de esta forma. Entonces lo que se hizo fue rellenar esta parte de aquí y da la apariencia de que es un sótano. Entonces, si esta, digamos que es la entrada de Buenavista, ¿sí? Acá queda el recreo, por acá quedan los cines, ¿sí? Para que se ubique. Entonces los vehículos pueden pasar por aquí, por el frente, para darse toda la vuelta e ingresar más o menos por esta parte de aquí, ¿sí? Entonces los vehículos acceden por la rampa que hay allí, creo que todas la conocen, acceden al sitio y se parquean los vehículos aquí en el supuesto sótano, que no es tan sótano porque realmente lo que se hizo fue hacer una construcción y hacer un relleno para dar esa sensación de sótano. Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque obviamente en este lado de acá, ¿sí? Hay una gran sobrecarga generada ¿por qué? Generada por toda la masa de tierra que está aquí. Entonces, eso genera una sobrecarga que ya vimos en clase pasada que era igual a la profundidad o a la altura que tiene el relleno multiplicada por el peso unitario del relleno. Eso lo hemos llamado de su F, profundidad del planta. Entonces, de esa manera hay una gran sobrecarga. Pero del otro lado, ¿sí? Que generalmente en el otro lado lo que hay es aire, ¿sí? Y el peso de los vehículos, cuando los vehículos, o sea, de este lado de aquí, lo que hay es aire que no pesa, ¿cierto? Y esta placa, que comparada con la altura de esta masa de tierra, no pesa tampoco mucho. La carga de los vehículos no la puedo considerar como una sobrecarga porque es una carga transitoria. Los vehículos a veces están y a veces no están. Entonces, de este lado hay una sobrecarga del lado del relleno y de este lado lo que hay es aire, ¿sí? En su peor condición. Entonces hay un desnivel, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, si yo tuviera una zapata aquí, ¿sí? Esta zapata que he dibujado ahí tiene una sobrecarga grande de este lado, pero de este lado la sobrecarga no es tan grande. Entonces, en estos casos no puedo considerar la sobrecarga. ¿Por qué no puedo considerar la sobrecarga? Porque la sobrecarga no es uniforme. Tiene un valor muy alto de este lado de acá y tiene un valor exiguo, un valor pequeño de este lado de acá. Entonces, no puedo considerar la sobrecarga del, del terreno por no ser uniforme
a ambos lados. Le está escuchando un sonido muy raro. Ah, ok. Ahora Ay, mejor, ¿eh? sí. Ok. Sí, es que tenía la mano colocada en la entrada de audio. Bueno, entonces, en cuanto a sobrecarga, la sobrecarga tiene que ser uniforme. O sea, si yo tengo la zapata acá, tengo que tener la misma cantidad de terreno de este lado de la zapata y la misma cantidad de terreno para esta zapata para que la sobrecarga sea uniforme, sea la misma a ambos lados. ¿Sí? Esa presión, recordemos que ya lo hemos visto, es igual a esta profundidad a la cual colocamos la zapata, que llamamos profundidad de apoyo o profundidad de desplante, ¿sí? Multiplicada por el peso unitario del suelo. De esa manera la calculamos. Entonces tiene que ser la misma de ambos lados para que nosotros la consideremos. Si más adelante veremos, si tenemos un terreno un poco inclinado, entonces eso quiere decir que voy a tener una sobrecarga pequeña o más pequeña, digamos, de este lado que de este lado de acá. Entonces, en este caso, para no desperdiciar toda la sobrecarga, aquí sí la tengo que sacar toda porque lo que tengo es aire del lado del parqueadero. Pero en este caso de acá, lo que hago es tomar la sobrecarga menor, que es la carga equilibrada que hay de ambos lados para considerar la capacidad de carga. Por si lo recordaron de la clase antepasada, lo que tratamos de hacer con la sobrecarga, ¿sí? Si esta es la zapata, es que esa sobrecarga que tenemos aquí, a este lado de acá, impida que se forme la superficie de falla. O sea, esta carga de aquí impide que la zapata se vuelque haciendo este movimiento. ¿Listo? Porque esta es la cuña de tierra, acuérdense que queda comprometida, aquí hay una zona de punzonamiento, aquí vimos que hay una zona de presión de tierra, una de pasivo y una de activo, y entonces esta zapata de acá actúa aquí para crear una carga en este sentido que impida el movimiento de la superficie de la tierra y de la zapata para que falle. Entonces por eso necesitamos que sea uniforme a ambos lados o tomar la menor para calcular la capacidad de carga para ir del lado de la seguridad. También el suelo tiene que ser incompresible y homogéneo. Eso quiere decir que Terzaghi solo no consideró los suelos estratificados. Y por último, que cumpla la resistencia lineal de Mohr-Coulomb, que ya nosotros vimos un capítulo entero de eso, ¿cierto? Que cumpla la ley de Mohr-Coulomb quiere decir y que sea lineal, que la envolvente sea lineal y tengamos una envolvente. Es decir, todo eso que vimos, donde el cortante es igual a C más sigma, realmente, o sea, tiene que cumplir esta ley de Mohr-Coulomb los suelos para el empleo de la capacidad de carga de Terzaghi. Eso es todo lo que dice. Entonces, estas son limitaciones de la expresión de Terzaghi. Entonces, ¿qué hizo Terzaghi para abordar la primera parte, por ejemplo, que el cimiento tenía que ser corrido? Entonces, digo, bueno, pues, también puedo utilizar cimientos cuadrados. Entonces, voy a copiar aquí la otra ecuación. Entonces, la otra ecuación para cimientos corridos es Q sub 0 es igual a CNC, el primero factor que está ahí, más Q', el segundo sí es Q',
por NQ más gamma B medios N gamma. Listo. Entonces, ¿qué hizo Terzaghi? Para corregir la forma de las cimentaciones para cimientos cuadrados, al primer término le colocó aquí 1.3, lo mismo lo hizo para cimientos circulares, y los cimientos rectangulares los corrigió con base en una relación entre, de su forma, entre el B y el L. ¿Listo? Hizo esa corrección. Entonces, si voy a utilizar un cimiento cuadrado, utilizo esta ecuación. Todo esto es de Terzaghi. ¿Ya? Entonces, las variaciones las hizo en el valor de NC y también las hizo en el valor de el término de N gamma. Entonces, el N gamma para cimientos cuadrados dijo que era 0.4, para circulares dijo que era 0.3 y nuevamente presenta una corrección. Aquí faltan la división de los quebrados. Lo mismo en esta parte de aquí. Entonces, para el factor de N gamma también hizo unas ciertas correcciones para poder tener todas las ecuaciones. Entonces, esta es para cimiento corrido. Ya sabemos que un cimiento corrido es aquel en el que la longitud es mayor a 5 veces el ancho, mientras que si la longitud es menor de 5 veces el ancho, entonces va a considerar que el cimiento va a ser o cuadrado o rectangular. ¿Listo? Entonces desarrolló ecuaciones para todas las formas. ¿Qué hizo posteriormente Meyerhoff? Meyerhoff fue lo que dijo, poco ecuaciones, eso es un enredo muy grande. Vamos a desarrollar una sola ecuación y desarrolló esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Donde podamos emplear una sola ecuación para cualquier forma del cimiento. Y entonces él insertó estos factores que vemos aquí. Y acá insertó este otro factorcito si la carga era inclinada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Meyerhoff? Él dijo, bueno, ese enredo de ese poco de ecuaciones los voy a quitar mediante estos factores. Estos factores, los factores S, para cualquiera de los términos, son factores de forma, porque es la inicial de shape en inglés, que significa forma. Entonces, los factores de S van a significar factores de forma. La D va a significar profundidad en inglés. Y estos I son los factores de inclinación. Fíjense que si la carga es vertical, que está aquí, que es esta ecuación de acá arriba, se utilizan solamente los factores de forma y de profundidad, mientras que si la carga es inclinada, no se utilizan los factores de forma, solamente los de profundidad y los nuevos factores de inclinación. ¿Y eso por qué? Porque si la carga está inclinada, si tengo una carga inclinada, ¿listo? La carga no va a estar, digamos que inscrita en la sección transversal de la zapata de manera constante, es decir, como si fuera una carga constante, sino que va a tener valores más fuertes hacia donde se está inclinando la carga, es decir, hacia esta zona de acá, la carga va a tener una mayor
va a generar más presión que en esta zona de acá. Esta zona de acá. Eso es lo que significa. Además de eso, Terzaghi creó sus propios factores de capacidad de carga, para distinguirse un poco de Terzaghi. Entonces, digamos que ya Terzaghi aquí, Meyerhof, se liberó de las 4 ecuaciones y se liberó también de esta condición en que dijo que la carga tenía que ser totalmente vertical, porque él hizo en este par de ecuaciones, aquí incluyó la forma de tener la carga vertical. Entonces, Meyerhof desarrolló todo este sistema de factores para poder hacer consistente sus ecuaciones. Entonces, como ya en los ejemplos esto un poco una introducción complementaria a los ejercicios que ya vimos. Y entonces, como ya vimos, como ya les envié unos ejercicios donde probamos estas ecuaciones, tanto la de Terzaghi como de la Meyerhof en arcilla, entonces vamos a hacer un ejercicio con arena en estos momentos, pero antes les voy a mostrar 2 diapositivas más. Esas 2 diapositivas, que para mí son supremamente importantes, una de ellas es esta. ¿Será que no les coloqué la de esfuerzos totales? Parece que no les coloqué la de esfuerzos totales. Bueno, y ahora se los adjunto. Bueno, hay una diapositiva como esta para arcillas. Ahora revisamos. Entonces, si tenemos, esto es una diapositiva conceptual. Quien comprenda esta, que no sé si falta o si fue que no la encontré ahora, quien comprenda estas 2 diapositivas va a poder diseñar fácilmente cimentaciones. Entonces, en esta, recordemos que las arenas trabajan en esfuerzos efectivos, ¿sí? O en condición drenada, porque su permeabilidad permite que al aplicar la carga, el suelo drene y entonces no se acumule el agua no se acumule la carga en el agua, ¿sí? Y se desarrolle presión de poros. Entonces recordemos que la resistencia al corte de esos suelos arenosos está dada por un envolvente de falla que va a pasar por el origen, ¿sí? Que va a tener un ángulo de fricción interna, pero que la cohesión va a ser 0, que es lo que estamos mencionando aquí. Las arenas funcionan de esa manera. Entonces, si la cohesión es 0, obviamente este término de aquí va a desaparecer y solamente nos van a quedar los términos que tienen que ver con la sobrecarga y el término que tiene que ver con el peso unitario. Esto es el peso unitario, porque recuerden que el peso unitario es igual a la densidad, que es ρ, multiplicada por gamma. Eso lo vieron en física en clases pasadas. Entonces, desaparece ese término, ¿sí? Y quedan solamente 2 términos. Lo mismo que pasa para
para la otra condición, pero ahora hablamos de eso. ¿Listo? Entonces, para arenas solo vamos a tener este término y este término de la ecuación, por esto que les estoy explicando. Entonces, volvamos, no me voy a meter ahora con la ecuación de Terzaghi, sino solamente con la medida Roth. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer un ejercicio para arenas, lo que vamos a tener es que solamente van a quedar este término de aquí, suponiendo que la carga sea vertical, y este término de acá. Este término para arenas desaparece porque el valor de cohesión es igual a 0. Entonces, quedan solamente estos dos términos. Bueno, entonces, vamos a plantear un ejercicio en el cual vamos a tener una zapata esa es nuestra zapata, este es nuestro terreno. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que esa zapata está colocada a 1.2 metros de profundidad, que tiene un ancho de 2.3 metros, ¿sí? Va a tener una longitud de 4 metros, ¿sí? Y que las variables del terreno el phi va a ser, voy a cambiar de lápiz porque no me gusta eso. Las variables del terreno van a ser phi igual a 32 grados, C igual a 0, y el peso unitario va a ser 18.5 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Vamos a suponer que el nivel freático se encuentre a 1 metro, no, para el dibujo que les acabo de hacer, a 0.5 metros de profundidad. ¿Listo? Vamos a este ejemplo. Entonces, señores, este es mi ángulo de 32 grados. Entonces, con esos ángulos voy a calcular los valores de NQ, los valores de NC y los valores de N gamma. Entonces, por favor, Sebastián Argel me calcula el NQ, José Manuel Coronado me calcula el NC y el N gamma se lo vamos a dejar a Camilo Salas. ¿Comprendido? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Con estas tres ecuaciones, por favor, me van a calcular esos valores. Tómenle una fotico porque voy a citar más y voy a pasar la diapositiva. ¿Listo? Entonces vamos con esta de acá. Recordemos que el SC, que los valores que van con C no van porque no hay cohesión, ¿sí?
Además que como la carga vamos a suponer que es vertical, solamente vamos a calcular factores de profundidad de forma, entonces necesito que alguien me calcule el valor del SQ y S gamma y que otro me calcule el valor de DQ y de gamma de acuerdo a la condición. Fíjense que aquí el valor de SQ va a depender si el phi es mayor que 10 o si el phi es igual a 0. Va a haber dos condiciones. Lo mismo para el DQ. Entonces, Ingeniero, una pregunta. dígame. ¿Qué es KPI? Ok, acá está. KP, estarlo aquí. KP. Está bajito, no lo había visto. Ya. Sí, es el valor del coeficiente de tierras pasivo. Ya eso lo vimos en clases anteriores, ¿ok? Es tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Por favor. Para que adelantemos y podamos aplicar la ecuación rápido. Bueno, ¿alguien tiene ya los valores? Ingeniero, el SQ me da 1.18. Ok, gracias. El NQ me da 27.18. Denme en orden. El SQ dio 1.18. Sí, apagó, José. Y el NQ, Ah, sí, claro. por favor, ¿quién? ¿Qué valor me dio? Profe, el NQ me da 23.18. Ok. ¿Qué otro valor tienen por ahí? Señores, los otros valores, por favor. ¿El NC cuánto les dio, señor? Ingeniero, ponga la otra diapositiva, por favor. Al lado.
No, profe, la otra, la otra. Era que no se veía muy bien el de seco, para variar de Q. Ok. Profe, el de Q da 1.094. Pero ese, bueno, yo lo voy a colocar porque ustedes están demorando un poco. Y el N gamma 3022. Realmente este no interesa porque no hay cohesión. No va a haber cohesión ese término. Va multiplicado por 0 y entonces no es relevante. Entonces, una vez calculado esto, vamos a aplicar la ecuación que tenemos acá. Nuestra ecuación es la ecuación de arriba con solamente los dos términos. Entonces, digamos que el Q último, que también nosotros le llamamos Q0, ¿sí? Va a ser igual a la Q'. Esto. Para que veamos aquí. Ok. No sé si logran ver o quedó muy pequeño. Entonces, aquí nos dice que es Q'. Voy a calcular ese Q' acá afuera para Q', que es lo que tienen en la diapositiva, como Q con un guión arriba. Entonces, ese Q' va a ser igual a gamma por D sub F. ¿Listo? Pero bueno. Aquí voy a hacerles una salvedad enseguida para que esto quede bien claro. Vamos a decir que el peso unitario saturado es 18.5, pero que por arriba el peso unitario va a ser 17 kilonewton por metro cúbico. O sea, el peso unitario de esta zona de aquí, sin saturar, va a ser 17, y si está saturado va a ser 18.5. Entonces, para calcular ese Q', voy a utilizar esta ecuación, pero utilizando el peso unitario de cada uno de cada uno de los segmentos. El segmento que va entre 0 y 0.5 y de este otro segmento que va entre 0.5 y 1.2 metros. Entonces, el valor de Q' va a ser igual al peso unitario de allí, que es 17 kilonewton por metro cúbico, como si estuviéramos calculando un esfuerzo efectivo, multiplicando por el valor de la profundidad, que va a ser 0.5 metros, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar el peso unitario de abajo, que es 18.5, pero como está saturado, tenemos que quitarle el peso unitario del agua. Entonces, voy a colocar aquí 18 menos 10 kilonewton metro cúbico. Y eso lo voy a tener que multiplicar por su respectiva profundidad, que es 0.7 metros. ¿Listo? Este 0.5, que es este que está aquí, lo multiplicamos por su respectivo peso unitario, y este 0.7, que es este que tenemos acá, hasta llegar a los 1.20 que tiene la profundidad de apoyo, lo multiplico por su peso unitario. Pero como está afectado, está saturado, entonces tengo que restarle los 10 del agua. ¿Listo? Entonces, esta 17 por 0.5, esto me da 8.5, y 8 por 0.7 me da 5.6. Esto me Eso da daría 14.45. 14.45. ¿Por qué? Profe, porque es 18.5 menos 10. Ah, ok, vale.
Sí, listo. Entonces, todo. ¿Está a 14 qué? 45. Entonces, Q' es igual a 1445. Aquí tenemos kilonewton por metro cúbico, aquí tenemos metro, entonces nos da en unidades de presión, que es lo que es el Q', una presión, entonces tenemos que nos da 1445. Listo. Entonces ahora sí, ahora más abajo vamos a calcular el Q sub 0. Toma, que no me gusta. Q sub 0 va a ser igual. Ahora sí comenzamos. Voy a ampliar un poquito para que vean un poco la ecuación acá. Entonces comenzamos. Vamos a borrar acá. Esto está explicado. Vamos a borrar todo esto de aquí. Entonces comenzamos con el valor de Q', que es este valor de aquí. Acuérdense que este es 0. Entonces Q', que es 1445 kilonewton metro cuadrado. Lo voy a multiplicar por el valor de NQ, que nos dio 2318. Aquí está. Ahora lo multiplicamos por el valor del SQ, que nos dio 118. Ahora lo multiplicamos por el valor de DQ, que dio 109. Más, ahora vendría gamma. ¿Qué gamma utilizo? Obviamente utilizo el gamma que está abajo. Pero como está saturado, entonces, bueno, voy a colocárselo para dejarlo indicado 18.5 menos 10 kilonewton metro cúbico sobre 2. Ese es el punto 5 que tengo aquí. En vez de colocarlo así, lo voy a colocar sobre 2 por el valor del B, que es 2.3 metros. Y voy a seguir esa multiplicación acá abajo. Multiplicado por el valor de N gamma, que es 30.22. Ponerle por aquí, 30.22. Por el valor del S gamma, que es 1.18. Por el valor del D gamma, que es 1.09. Recuerden que todo esto es un solo término. Entonces, por favor, calculen la capacidad de carga. Profe, me da 810.75. Listo. Esa es la capacidad de carga última. Calculamos la capacidad de carga admisible, que sería la capacidad de carga última, dividida entre el factor de seguridad. Factor de seguridad, le vamos a poner 3. Para obtener una capacidad de carga de 270.25. Admisible. 270.25. Entonces, esa va a ser la capacidad de carga
de ese cimiento, 270.25 kilómetros por metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? A ver si tengo espacio aquí. Sí, listo. Entonces, esta capacidad de carga admisible va a ser igual a la fuerza que va a transmitir la zapata dividida entre el área. Acá, esta que tenemos aquí es la fuerza, ¿sí? Y el área está dada por los 4 metros de aquí y los 2.3 metros estos de acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que el suelo puede tolerar de forma admisible 270, no me acuerdo el resto del valor, 270,35 kilonewton por metro cuadrado, la cantidad de fuerza, ¿sí?, que el estructural le va a poder colocar a esa zapata, vamos a calcular acá, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que 270.25 kilonewton metro cuadrado multiplicada por el área, que es 2.3 metros por 4 metros que tiene el ancho, este es el E, este es el B, este es el Q sub A, va a ser igual a la carga. Esta es la carga máxima, digamos, que yo le puedo colocar a esa zapata. Eso nos da cuenta. $2,486.3. Este metro de aquí, este metro de aquí, con este metro cuadrado de acá, los cancelo. Y esta es la carga máxima que le puedo colocar a esa zapata. 2.486.3 kilonewtons. Esa es la carga máxima que le podemos colocar a esa zapata. ¿Listo? Entonces, resumamos un poco cómo utilizar la capacidad de carga, la ecuación de capacidad de carga. Si tengo primera condición, si tengo una arcilla, ¿sí?, la envolvente de falla de la arcilla es una línea recta en la cual la cohesión es diferente de 0 y el phi es igual a 0. Ese sería mi primer caso, ¿sí? Si el phi es 0, en los videos les expliqué que el NC va a tomar un valor de 5.14 para zapatas cuadradas o 5.7 para zapatas corridas, ¿sí?, que el NQ va a tomar un valor de 1, que el N gamma va a tomar un valor de 0. Si el N gamma es 0, quiere decir que este término de aquí se hace 0. ¿Tá? Se hace 0. Y este término aquí, el NQ, es 1. ¿Listo? Entonces, para esa condición, lo voy a colocar por acá abajo, disculpen el desorden, la capacidad de carga última, entonces sería igual a CNC por SC por DC más Q' o Q asterisco, como quieran, o Q con la raíz de arriba, SQ de Q. ¿Listo? Pero estos términos, si el phi es 0, este término también es 1 y este término también es 1. Veámoslo aquí. Si el phi es 0, esta condición de aquí, el Q es 1, ¿sí? Y si el phi es 0, ese Q es 1. ¿Listo?
Entonces, esta ecuación quedaría así. Entonces, para arcillas, esta es mi ecuación de capacidad de carga. CNC es CDC más Q'. Ese sería mi caso para arcillas. ¿Quedó claro o tienen alguna pregunta? Me quedan dos términos. Vamos con el siguiente, con la siguiente condición, que es la de las arenas. Entonces, ahora si estoy en presencia de arena, el comportamiento del material va a ser este, va a tener un phi, C igual 0, phi es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, si C igual 0, esta parte de la ecuación se hace 0. Y me queda que la capacidad de carga última va a ser igual a Q', NQ, SQ de Q, más gamma B medios, que es lo mismo que este 0.5 que ustedes ven aquí, N gamma, S gamma, de gamma. Eso en el caso de tener una arena. ¿Listo? Entonces siempre voy a tener dos términos. Si es arcilla o si es arena. ¿Cuándo se emplea la totalidad de la ecuación? Cuando es un suelo mixto. Un suelo mixto es el que tiene C y tiene phi. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el pasa 200, ya se lo he explicado un poco a veces, cuando el pasa 200 está entre 30 y 70%. En ese caso voy a tener un suelo mixto y voy a emplear toda la ecuación para de capacidad de carga con sus tres términos. ¿Listo? Bueno, preguntas, señores. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de en su momentico y me reenvió esto para podérselo enviar a ustedes. Ahora se los envío. Voy a guardarlo por si las moscas. Bueno, ¿qué pasa cuando las zapatas son excéntricas? El caso que les estaba explicando de las zapatas de lindero, en el cual tenemos un lote pequeño. Eso es simplemente uno de los casos, o el caso más común. Se puede dar también por restricciones de espacio en algún sitio. Entonces, cuando tenemos una carga excéntrica, como les estaba comentando, lo que está ocurriendo es que el centroide de la zapata, que es este, no está coincidiendo con el centroide de la carga que está acá, ¿sí? Entonces, eso crea una excentricidad. ¿Listo? Eso crea una excentricidad. ¿Qué pasa con esa excentricidad? Esa excentricidad es una carga, esta que tenemos aquí, que está aplicada por fuera del eje de la zapata. Entonces, en este caso, lo que va a hacer esa excentricidad es crear un momento
en este sentido. En este caso, en contra de la manecilla del reloj. ¿Sí? Suponemos que los momentos a favor de la manecilla del reloj son positivos, entonces digamos que aquí me va a crear un momento negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso va a ocurrir que parte de la zapata, que es esta que está aquí achurada, ¿sí? Sea destinada a absorber este momento, ¿sí? A contrarrestar el momento. Entonces, la cantidad de zapata que me va a quedar para transmitir la carga va a ser menor que la condición geométrica misma de la zapata, ¿sí? En otras palabras, esta parte de aquí la voy a destinar al momento y el resto es lo que voy a destinar a la capacidad de carga. Por eso hay que corregir la geometría de la cimentación para ver cuál es la geometría que efectivamente me va a transmitir la carga. Entonces, la forma de corrección es esta que tenemos acá. Digamos que si tenemos, voy a borrar acá, si tenemos como en este caso que vemos aquí, el centroide de la zapata sería este. El centroide de la zapata sería este y el centroide de la carga sería este. Entonces aquí tenemos dos excentricidades. Tenemos esta excentricidad en B, ¿sí? En el sentido del ancho, ¿sí? Y tenemos una excentricidad en L, en el sentido del largo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es corregir, en este caso, las dos dimensiones. Tanto el B como el L, calculamos un B efectivo y calculamos un L efectivo. El valor del B efectivo que va a transmitir carga será igual al B original geométrico este va a ser mi B efectivo. ¿Listo? Va a ser igual al B geométrico menos 2 veces el valor de la excentricidad en el sentido en que estoy calculándolo. Lo mismo para el L. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, con base en el ejercicio anterior, nosotros teníamos una capacidad de carga en el ejercicio anterior de 270.25 kilonewton por metro cuadrado. No me acuerdo cuánto me dio la carga máxima, ¿me recuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Yo no lo tengo anotado. No lo tienen anotado. Bueno, 270.25 por 4 y por 1 y por 2.3 creo que era el valor. ¿Cuánto da? 2486.3. Ok, gracias. Entonces vamos a suponer esa misma zapata tiene, voy a hacerla más grande, esto después me queda aquí muy pequeño. Grande. Entonces tenemos 4 metros por este lado, tenemos 2.3 metros en este lado, y tenemos que esa zapata me resiste esto, 2436.3. Listo. Supongamos que el centroide de la zapata es este. Listo. Vamos a calcular una excentricidad solo en el sentido del B inicialmente, y vamos a suponer que esto es 2.3, esto es 1.15, ¿sí? Y vamos a suponer una excentricidad de 0.20
metros. ¿Listo? Entonces, señores, eso quiere decir que si tengo una excentricidad en el lado del B, mi B efectivo, de acuerdo a la ecuación que vimos ahora, será B menos 2 veces la excentricidad en ese sentido. Eso quiere decir que serían los 2.3 metros que tengo, ¿sí? Menos 2 por 0.20 metros, que es el valor de la excentricidad, y entonces me da que el B efectivo es 1.9 metros. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Entonces, la carga máxima que le puedo colocar, vamos a colocarla aquí efectiva también a esa zapata, va a ser ahora mi capacidad de carga, que es 270.25 kilonewton por metro cuadrado, multiplicada por el valor del B, que ya no es 2.3, sino que es 1.9, el valor del L, que es 4 metros, originalmente, este valor que tengo aquí. Y eso me daría cuánto entonces. Señores, ¿cuánto da? 2053.9. Punto 9. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces veamos el porcentaje de reducción. Sí, sería 2053.9. Lo que tenía inicialmente, que es 2486.3. Como ambos están en kilonewton, no lo voy a colocar en unidades. ¿Cuánto da en porcentaje? Por 100%. ¿Cuánto da, Rubens? $82.28%. Sí, a mí me da eso. Bueno, vamos a llamar las cosas como son. Realmente el porcentaje de reducción sería 100% menos esto. Entonces, 100 menos 88 y pico que dio, entonces les da 11 y pico. 11 puntos, ¿qué? Profe, 17.7. 17.72. Ah, pero entonces les dio 82. Ok, 17.70. 82. Ok, yo 88. Eso fue error mío. Ok, entonces, señores, fíjense que por rodar esa zapata y en un solo sentido, 20 centímetros, estoy perdiendo casi que un 20% de la capacidad de carga, son 17.72% de la capacidad de carga del cimiento. Simplemente porque antes tenía la columna colocada aquí y ahora la columna la rodea hacia acá. ¿Sí? Coloqué una columna que no es concéntrica con el centro de gravedad de la zapata. Por rodar esos 20 centímetros, entonces fíjense lo que nos está ocurriendo aquí. Si nosotros hiciéramos también un corrimiento hacia acá, o sea, tendríamos una excentricidad también en L. También en L, ya olvidémonos de este ejemplo. Si tuviéramos también una excentricidad en L,
colocámosle del mismo tamaño, eso no importa. ¿Okay? Entonces, mi L' sería igual a 4 metros menos 0,40, que sería 2 veces la excentricidad, tendría 3,6 metros. Entonces, en ese caso, esto es otro ejemplo. Mi carga máxima sería 270.25 kilonewton metro cuadrado por 1,9 metros por 3,6 metros. ¿Y eso daría cuánto? Señores, ¿están dormidos? 1838.51. ¿Y el porcentaje de reducción sería cuánto? Ingeniero, es 1848. Punto 51. Sí, ¿Y el porcentaje de reducción nos daría cuánto? Como un 25%. Un poquito menos. 25.95. Ok. Listo. Entonces, fíjense cómo rodar una columna respecto al eje de la zapata. Estamos rodando 20 centímetros, imagínense, 20 centímetros un poquito más de alguien con la mano abierta, que la abra bien del pulgar hasta el meñique. Bueno, tal vez un poquito más. Pero eso es lo que estamos rodando, digamos que 2/4 hacia un lado, cuarta y media para un lado y cuarta y media para el otro. Rodar eso nos implica que estamos perdiendo en capacidad de carga un 26% de la carga. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que a veces tenemos esa pelea grande por los arquitectos y el arquitecto dice, no, pero si yo lo que estoy haciendo, eso es medio lo rodé, ¿cómo me va a decir que eso no va a dar para sostener la estructura? Pues fíjense, esta es una de esas explicaciones del por qué no puede que no nos dé la capacidad de carga. Bueno, nos vemos a las 10:30, muchachos, para que sigamos con las clases. Nos vemos en un rato. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego. Hasta luego.